Gracias, amigas y amigos de YouTube. En su canal General Arias Matos le traemos una entrega que hemos organizado con mucho cuidado, seleccionando datos para fortalecer y más que eso, para comunicar, para meterle la lupa a un interregno histórico, a un proceso histórico que duró 12 años, que no es tan conocido, porque el problema consiste es que en nuestro país las masas tienen una ignorancia inducida, construida desde el poder, construida por los mismos que se han lucrado de ese estado de cosas. Y entonces ellos ven pasar la historia de una manera folclórica, de una manera, si se quiere, de espectáculo. Y ahí me acuerdo del maestro italiano que publicó su libro, Gianni Sartori, sobre el estado espectáculo. Entonces, me estoy refiriendo ya en esta introducción de más de un minuto a los 12 años de Balaguer, la segunda dictadura. Esta tesis que le traigo, yo no la he escuchado en boca de nadie y me surgió hace unos 2 meses y medio. Y por eso le voy a traer ahora este análisis que necesariamente va a resultar largo. Ahora la gente con esta prisa, con esta desesperación existencial que no lo deja aprovechar la vida, que por esa prisa y esas huideras para moverse de un lugar a otro, ha aumentado en los hombres la eyaculación precoz por esa desesperación. Entonces, estos videos, estos contenidos que yo subo, pretenden por lo general informar, pero también formar, educar a las masas, educar a los que nos sigan, que ya vamos camino a los 15,000 seguidores, aunque no estamos monetizando todavía este canal. Y va dirigido a que sea una especie de cátedra. No sé si lo logro. No me corresponde a mí establecer si son una cátedra o si son una clase, pero el objetivo es eminentemente formativo. Vamos a analizar los 12 años de Balaguer, una especie de democradura o dicta blanda, si parafraseamos al presidente general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, Chile, 1973 a 1990, que habla de democradura y habla de dicta blanda. Entre esas dos vertientes es que podemos ubicar desde ya, comenzando, la segunda dictadura, la dictadura de los 12 años. Fíjense, los que disponen los eventos globales y que le ponen el nombre a la historia, le ponen el nombre que quieren. Y por eso hay narrativas engañosas para que nosotros comencemos a odiar a distintos personajes y amar a otros delincuentes. Duro, resultó duro, pero es la realidad. Entonces, los analistas tenemos obligatoriamente que citarnos, que situarnos equidistante de Dios y del diablo, del paraíso y del infierno, de los santos y de los demonios. Y vamos a analizar ahora los 12 años de Joaquín Balaguer, la segunda dictadura. Necesariamente tenemos que comenzar por los antecedentes, y el principal antecedente que encontramos es precisamente los eventos del martes 30 de mayo de 1961. Y vamos a utilizar y vamos a citar este libro de Joaquín Balaguer que se llama Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril. Ahí hay muchas cosas y muchos develamientos y mucha quitadura de máscaras. Y lo vamos a dar por nombre, con su nombre. Entonces, el principal antecedente es la muerte de Trujillo, 30 de mayo de 1961, por una conjura organizada por un grupo de trujillistas que se beneficiaron, se criaron y que los que no eran compadres eran ahijados de Trujillo. Como dato,
tres de los participantes en la muerte de Trujillo, 30 de mayo del 61, si es verdad que lo mataron, pues esos tres de ellos eran administradores de 3 empresas estatales. Estatales, no dije empresas de Trujillo, porque Trujillo, como todos los mortales, no se llevó nada. Entonces está Pedro Livio Cedeño, que era capitán del ejército y era del cuerpo de ayudantes y hombre de confianza de Trujillo. Administraba la fábrica de acumuladores o baterías que quedaba en la feria, en los terrenos donde funciona la Universidad Dominicana OIM. ¿Lo sabían ese dato? Otro administrador era el informante o agente de la CIA, que después lo nombraron héroe nacional y general y todo, y murió en olor de impunidad, Antonio Inver Barrera, que administraba la mezcla lista, que luego se convirtió en una famosa fábrica de blogs privada, porque todas esas empresas públicas cayeron en manos privadas, misteriosamente. Los herederos de Trujillo no eran necesariamente sus amigos, o eran los mismos trujillistas. Entonces, el otro administrador era el general Antonio de la Maza Vázquez, que administraba un aserradero en Restauración. Entonces, 30 de mayo, matan a Trujillo, vienen todas las convulsiones, los calieses, la persecución a los calieses, vinieron los paleros de Balá, una turbulencia ciudadana terrible y política. Y el 1 de octubre del 61, el entonces presidente, porque el que era presidente cuando matan a Trujillo es Balaguer, porque Balaguer había sido vicepresidente, candidato vicepresidencial con el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina, alias Negro, el hermano menor de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el más grande dominicano de todos los tiempos. Y Balaguer era su vice, fue candidato en la campaña 57-62, porque el periodo constitucional se aumentó a 5 años y se restableció la vicepresidencia que había sido eliminada, para eliminar o sacar de juego a Rafael Estrella Ureña, que fue presidente 2 meses y pico, como fruto no de la democracia y de las urnas, sino de un golpe del 23 de febrero de 1930, y fue vicepresidente en la primera candidatura de Trujillo 1930-1934. Vamos a decirle a cada quien lo suyo, y no hagan bembita y no se encojonen conmigo, porque el dato histórico que estamos dando. Yo soy amigo, más amigo de la verdad que amigo de mis amigos. Entonces, el 1 de octubre del 61, Balaguer fue a la Organización de las Naciones Unidas y dio un discurso anunciando el fin de la dictadura de Trujillo de 30 años y 3 meses y el inicio o el restablecimiento o el proceso de restablecimiento de la democracia en la República Dominicana. Entonces, en este libro, que hay varias citas, hay cosas importantes en este libro y tremendamente. Lo problemático es leer algo estando ante la cámara. Y le vamos a leer qué pasó después de la muerte de Trujillo. Bueno, aparte de la violencia, vinieron los cartagineses, que eran los herederos, a cogerse todo, y se cogieron todo en realidad. El presidente era Balaguer, como ya le dije, desde el 3 de agosto de 1960, porque Trujillo le pidió a su hermano Negro que renunciara a la presidencia a raíz del escándalo que se presentó con el atentado contra el presidente Rómulo Betancourt. Entonces, vino un grupo llamado la Unión Cívica Nacional, liderada por el doctor Viriato Alberto Fiallo Cáceres,
que era médico de cabecera de la familia Vicini. Hay que decirlo con su nombre. Entonces le mandan una correspondencia en la que le mandan una listica de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que Balaguer disponga su pensión, su retiro, su cancelación. La encabeza el general José María Alcántara, el también general Atilano López, el general César A. Oliva, el coronel Cándido Torres Tejada, Candito, de la Policía Nacional, muy famoso, el coronel Horacio Frías, el teniente coronel Roberto Figueroa Carrión, del Ejército, el mayor Leopoldo Puentes Rodríguez, el mayor Juan Bautista Cambiaso, alias Molusco, de la Marina de Guerra, el capitán Reyes Évora, el capitán Américo Minervino, muy famoso, muy temible en la policía, el capitán Acevedo Burgos, de la aviación, el teniente Acevedo Burgos y el teniente Clodoveo Ortiz, de la Marina de Guerra, personaje funesto. También el teniente Sergio Fernández, el teniente Pedro Manuel Cabrera Ariza, el teniente Ángel Rodríguez Villeta, implicado en la muerte de las Mirabal y de Rufino de la Cruz, porque no mencionan a Rufino porque era pobre, y el teniente Segundo Ulloa. Ahí la Unión Cívica Nacional, los cívicos, como le llamaban, que de cívico no tenían nada porque ellos no pidieron elecciones, ellos pidieron que le entreguen el gobierno puro y simple y ya, sin consultar al pueblo, a esa vaina que se llama pueblo. Entonces, ¿quiénes son los firmantes de esta presión al presidente Balaguer? Porque al renunciar Negro, Balaguer 3 de agosto del 60, asume la presidencia por primera vez. Los firmantes, el doctor Viriato Alberto Fiallo Cáceres, claro, José Fernández Caminero, vicepresidente, y también Luis Manuel Vaquero, secretario general, solo apellidos sonoros. Al final hay un vocal que es un apellido de jodido. Está también el licenciado César A. de Castro. Está también Ángel Severo Cabral, que lo mataron en los 12 años, uno de los primeros muertos. La doctora Acela Morel, el licenciado Osvaldo Peña Valle, también hermano, tal vez hermano de Manuel Arturo Peña Valle, uno de las mentes más preclaras que ha parido en nuestro país y uno de los asesores más tremendos de Trujillo, que pronunció un discurso en Elías Piña en 1944 llamado Trujillo, el sentido de una política. Y también su libro, uno de sus libros fue premiado. Entonces, Osvaldo Peña Valle y también Rafael Alburquerque Sayas Bazán. ¿Saben quién es ese? Está vivo, el que fue vicepresidente, creo que dos periodos, con Leonel Fernández. Rafael Alburquerque, pero no le ponen el Sayas Bazán para que no se sepa. Y el arquitecto Manuel Vaquero Ricard, apellido que da dinero por toda parte. El licenciado Antinoe Fiallo y el vocal Manuel Horacio Castillo. Ese Castillo no tienen cuarto. Entonces, ellos le estaban exigiendo a Balaguer que les entregue el poder pura y simplemente sin ninguna elección, sin consultar al pueblo por nada. Fíjense lo que dice Balaguer aquí. El pueblo dominicano, al igual que estos filósofos que él cita, en estado de naturaleza, ha tenido también que preguntarse muchas veces a propósito de la muerte de Trujillo. Dice, si era para seguir haciendo lo mismo, entonces, ¿para qué lo mataron? ¿Para qué mataron a Trujillo? ¿Para qué rodó la cabeza de Trujillo? Si iban a venir gente tan maligna y tan maldita. Es decir, ¿para qué lo mataron? Porque tenía que venir un gobierno de apertura democrática, de elecciones, de continuismo, de representatividad democrática, de derechos humanos. No, vinieron un grupo de asaltantes que eran la cuña del mismo palo, que es la peor cuña,
que eran trujillistas. Entonces, ahí tienen. ¿Qué más? Se da la transición y el Consejo de Estado comienza a hostigar a Balaguer tremendamente. Comienzan a hostigar a Balaguer, a perseguirlo, a pedirle que entregue el gobierno pura y simplemente. Aquí tengo una nota que hay que leérsela, que está en la página 158, donde dice, habla del fenómeno económico porque hay un detalle. Con Trujillo se construyó un milagro económico que nunca ha tenido la República Dominicana, ni lo volveremos a tener jamás. Entonces, estos señores, dice, el fenómeno económico de mayor importancia que se ha registrado en el país con posterioridad a la desaparición de la era de Trujillo es obviamente el de los trastornos inflacionarios a que se halla actualmente sometida la economía dominicana. ¿Cómo es posible que si tenían una economía saneada, con una cuota azucarera firme, pagada y creciente con Estados Unidos, y produciendo rublos, Trujillo dejó más de 40 empresas estatales, mármoles, vidrio, papel, importación de vehículos, ferretería, consorcio de Radio Televisión Dominicana, periódico como El Caribe, que lo heredó misteriosamente Germán Emilio Ornes, que fue fundado en 1948, heredó eso de su compadre Trujillo, a quien habían matado los mismos amigos de él. Entonces, ¿cómo es posible que en uno de los primeros discursos, el discurso de toma de posesión de Balaguer, el 1 de julio del 66, cómo es posible que ahí él haya dicho que hay que poner una disciplina fiscal, que había que reducir el sueldo del presidente a 3,000 pesos, que había que reducir drásticamente el gasto público, y cuando Trujillo no se cogía prestado, Entonces, después del Consejo de Estado, ¿verdad?, que estaban los cívicos, 1962, el 16 de enero de 1962, el presidente Balaguer, que vivía en un anexo que él construyó en una segunda planta en el patio de la casa de su hermana Emma, en la Máximo Gómez 25, tuvo que salir a la calle con un ayudante y asilarse en la Nunciatura Apostólica que queda en la Máximo Gómez a esquina César Nicolás Penson, al lado de la casa donde él vivía. Y ahí entró el mar, y con el mar, con R, entró el mal. Entonces, vino ese Consejo de Estado, y el mismo Balaguer cuenta, por ahí está la nota, de que él se vio obligado a presentar a entregarle el gobierno al Consejo de Estado. Ese Consejo de Estado, que nadie votó por él, que no pidieron elecciones, sino que se robaron el gobierno, ese Consejo de Estado evacuó, en el sentido campesino de la palabra, cagó un decreto ley que no existía en la Constitución vigente a esa fecha de 1962. Y es el decreto ley 5880, lo que indica que el Consejo de Estado suprimió el Congreso, se cogió el Poder Ejecutivo, se cogió la justicia, los tres poderes del Estado se los cogió el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado estaba integrado por 7 miembros. Un miembro de la Iglesia Católica estaba ahí, que había sido senador cuando Trujillo. Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Que entre ese proceso, llevamos una línea histórica, 62,
Y en el 62, 28 de diciembre, hay elecciones porque Bosch regresó después que había sido funcionario del gobierno de Trujillo y había publicado una carta de loas a Trujillo cuando en el 34 le pusieron a Santo Domingo el nombre de Generalísimo Trujillo. Entonces regresó. El PRD había sido fundado el 5 de julio de 1939 en La Habana, Cuba. En el 61 retornaron Ramón A. Castillo, Nicolás Silva y Ángel Miolán como una avanzada. Y Balaguer se reunió con ellos precisamente. Entonces, vienen las elecciones libres después de más de 30 años de la gran primera dictadura, por eso Balaguer es la segunda, y entra Juan Bosch a la presidencia. No puede tocar el aparato militar que estaba desde cuando Trujillo y que siguió igualito cuando Balaguer con más fuerza. No pudo Bosch trasladar, cancelar ni siquiera a Víctor Elvis Viñas Román, el infame secretario de Estado que lo depuso, que tumbó a su presidente, a su superior, a su comandante en jefe. Y Bosch no pudo hacer nada y a los 7 meses, en un golpe de Estado, que dice militar, qué chulo, militar nada más, ¿verdad? Los militares son los mandaderos de los políticos. Te lo repito, los militares son los mandaderos obligados por su misión constitucional y caen en complicidades y en acciones turbias de los políticos. Entonces, ese golpe que quitó a Bosch el 25 de septiembre de 1963 fue un golpe cívico porque hubo civiles, claro, pero en ese grupo hubo grupos empresariales. Mire, cuando Bosch estaba impulsando la Constitución del 63, que la manda al Senado, para que de ahí baje a la Cámara de Diputados, no importa si es diputado primero y después Cámara, el Senado. Y esa Constitución del 63, que nadie la usó, porque cuando fueron gobierno el PRD, 15 años después, en el 78, ni la mentaron, ni la tocaron, ni mucho menos la pusieron en ejecución. Pero cuando el PLD fue gobierno por primera vez en el 96, tampoco mencionó, ni usó, ni le hizo caso al padre de esos dos partidos. Ojo con eso. Entonces, estamos en el 63. Gana Bosch el 28 de diciembre de 1962, llevando como vicepresidente al doctor Segundo González Tamayo, un médico. Lo toman 25 de septiembre en una conjura que se veía llegar, una conjura cívica / empresarial. Fíjense que cuando Bosch manda, su proyecto constitucional, el señor Elizardo Dixon, que era un empleado y asesor y mandadero de la Casa Vicini, mandó una carta oponiéndose a que los senadores y diputados, bajándole línea, se atrevieran a aprobar esa Constitución de 1963, por la cual murió Manolo Tavares Justo el 21 de diciembre de 1963, en Diferencia, no en Manacla, porque Manacla queda al lado. Pero hay un error histórico ahí, el monumento está en Diferencia, no en Manacla. Y siguen repitiendo Manacla, pero no van a los sitios, hay que ir a los sitios. Entonces, el golpe fue cívico, empresarial, militar, por supuesto, porque ahí están los firmantes, los infames firmantes del acta de deposición tumbando al presidente Bosch. Policial, ahí está el general Belisario Peguero Herrero firmando el acta para tumbar al presidente Bosch. Vamos a ponerlo en su sitio a cada uno. Entonces, cívico empresarial, militar, policial y de sotanas. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica en esos tiempos de franca Guerra Fría estaba en contra de Juan Bosch, acusándolo de marxista. Y Juan Bosch, en la historia de la democracia,
Es el único candidato que ha tenido que ir a televisión nacional a un debate con un sacerdote que no era candidato. Porque se supone que este candidato y este candidato. El padre Láutico García. Entonces, tumban a Juan Bosch. Eso se veía venir, porque los tres que han gobernado para el pueblo, los han tumbado los tres, y entre los tres no han gobernado 18 meses. Se lo menciono. Está Ulises Francisco, no, primero Valverde. El presidente Valverde lo tumbaron y tuvo que salir huyendo, porque si no, lo cortaban. Está luego Ulises Francisco Espaillat y luego está Juan Bosch. Entre los tres no gobernaron año y medio y lo tumbaron porque hay que gobernar contrario al interés nacional y hay que gobernar contrario al pueblo, para que el pueblo siga en su derrotero, en su destrucción y en su ignorancia. Con permiso. Un poquito de agua con avena y limón. 3 ingredientes. Entonces, viene el golpe de Estado y viene un triunvirato, que oigan este misterio. Los miembros del Consejo de Estado, 1962, eran familia de los miembros del triunvirato. Eso nadie lo ha dicho. Y a su vez eran familia, los del triunvirato, del presidente provisional Héctor García Godoy Cáceres, que nos dan el apellido, nieto de Ramón Cáceres, el presidente general Ramón Cáceres, corrupto, entreguista por las convenciones de 1905 y 1907 y también represivo por la famosa Guardia de Mon. Oigan cómo va. Luego de este proceso va la guerra patria, pero yo creo que debemos leer la página 99 de este libro, página 99, donde está, paciencia que la voy a hallar. En la página 99 vamos a ver qué pasó. Página, Dios mío, este libro, no todas las páginas están numeradas, pero en la página 99 yo hice una nota por aquí. Entonces, fíjense, hay otra aquí, una realidad que tampoco puede ser cínicamente preterida ni maliciosamente soslayada. La de la Constitución de 1962 puede pasar como un modelo entre las cartas constitucionales americanas. La del 62 estando Trujillo. Ojo. Las enmiendas que esa carta orgánica requería le fueron introducidas por el Consejo de Estado bajo la inspiración de la Unión Cívica y con el consenso de todos los partidos que participaron en la consulta electoral del 28 de diciembre. Del 20 de diciembre, perdón. La mayor parte de las críticas que los partidos de oposición formularon contra la Constitución que el gobierno de Bosch promulgó el 29 de abril de 1963 consistieron en la afirmación de que la nueva ley constitucional, muchas de cuyas disposiciones se consideraban lesivas al régimen tradicional dominante o dominicano, eran innecesarias porque la Constitución a la sazón vigente encargaba de todo lo que recordaba el anterior estado de cosas, es decir, el tiempo de Trujillo. Pero en la página 109 estoy leyendo el libro Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril. Dice, ahí habla de quiénes eran los oligarcas que formaban el Consejo de Estado y que formaban también posteriormente, a futuro de estas palabras que voy a leer, el triunvirato.
y que han estado siempre en toda nuestra historia republicana, en toda nuestra historia constitucional. Ahora hay más de esta gente. Habla de los oligarcas. Dice, hay un tipo de oligarca que merece una mención separada. Es el del político arribista y deshonesto. De eso estamos llenos en 2024. No hay que usar una lupa para buscar estos fatales. De todos los que componen la minoría oligárquica de los explotadores del país, el más vil y despreciable es el que se ampara de su investidura oficial para enriquecerse a costa del Estado. Este es el privilegiado que sube más fácilmente. Página 109 de la obra Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril, para que sepamos. Oigan, el tema es los 12 años de Balaguer y ya tenemos 31 minutos y no nos hemos metido en serio. Oigan lo que dice aquí. No sé si seguir haciendo citas o dejarlo hasta aquí, pero el fin es que esa gente se robaron, se comieron el país, todo el milagro económico que Trujillo construyó en esos 30 años en que estaba por encima de los presidentes. Entonces, como vamos a hablar, y hemos hablado de Trujillo, y hemos hablado de Bosch, más bien de Trujillo y Balaguer, ustedes sabían que Trujillo y Balaguer eran familia por vía materna. La mamá de Trujillo se llamaba Carmen Celia Ricardo Heró, nieta de Ulises Hilarión Heró Lever, que fue presidente de la República por cerca de 14 años y lo matan en Moca en el 26 de julio de 1899. Entonces la mamá de Trujillo se llamaba Altagracia Julia Molina Chevalier, la excelsa matrona, que era prima de ella, lo que indica que hay una línea en el autoritarismo desde Herodes, Trujillo y Balaguer. Estoy tirando datos. Entonces vamos a ubicarnos o seguir en este proceso. Después del triunvirato, pues se crea una crisis militar, política terrible, un malestar. Y el sábado 24 de abril de 1965, pues estalla la Guerra Patria. Y en teoría concluye en septiembre de 1965, 6 meses después. Pero no terminó la guerra y había muchas armas sueltas, ¿verdad? Entonces, los Estados Unidos, el consenso de Washington, necesitaba poner en la silla a un presidente que respondiera a sus intereses. Entonces, luego de todos estos líos, que no vamos a tocar el tema de la guerra del 65, pues el triunvirato le entrega a un primo del presidente, primo y hermano de crianza del presidente del triunvirato. Cogen, primero sonó Guzmán, Antonio Guzmán, pero no lo quisieron, y entonces pusieron a un primo de ellos, al doctor Héctor García Godoy Cáceres, nieto del corrupto, entreguista y represivo Mon Cáceres, que fue muerto por una intentona, por un atentado, el 9 de noviembre de 1911 en Guibia. Entonces está García Godoy. Y García Godoy, junto a Balaguer y junto posteriormente a Jorge Blanco, son los tres que ametrallaron población. Porque cuando el Palacio Nacional no tenía esa verja perimétrica,
Y en las escalinatas presentaron un grupo de estudiantes donde estaba Carmen Ricard Calventi, una niña de 14 años. Fueron ametrallados, ¿verdad? Y ella murió, se la llevaron a Estados Unidos con un tiro en la cabeza y ella murió. Y mataron unos cuantos más, pero la más famosa es ella porque ella es de apellido Sonoro. Los judíos que murieron ahí, los otros, ni se mencionan, ni yo me sé el nombre. Entonces, pasan las elecciones del 1 de junio. Gana Balaguer con el apoyo de la CIA, con el apoyo del MAG, del Military Agreement Assistance Group, que es un acuerdo militar vigente todavía, que firmó Trujillo en 1953 con Estados Unidos. Busquen el documento, que eso está ahí, MAAG. Entonces, el 1 de julio asume Balaguer la presidencia. ¿Y cuáles fueron vistos a lo largo de los 12 años los síntomas? Bueno, nosotros tenemos aquí algunos síntomas. Uno de ellos es que estaba, por supuesto, en el marco de la Guerra Fría. En síntomas, yo tengo 4 por lo menos. No había libertades civiles, es decir, que la represión que había cuando Trujillo se modificó, se hizo 2.0 con Balaguer. Y reitero aquí la tesis de que en 12.0 años de gobierno, de esa dictadura, de esa democradura o de esa dicta blanda, 1966-1978, hubo más muertes que en los 30.3 años en los cuales Trujillo estuvo por encima del poder, porque Trujillo no fue presidente casi 31 años, como dicen los libros de historia. Y como dicen analistas, hablando plepla, sin analizar los datos. Claro que él era el jefe, pero puso 4 presidentes gomígrafos, 4. Puso a Mozo Peinado en el 34-38, teniendo como vice a Troncoso de la Concha. Muere Mozo en el 40, Troncoso de la Concha asume en el 40 al 42. En el 42, el mismo presidente Troncoso va al Congreso, al Senado, a pedir que el generalísimo Trujillo retome el timón de la nave del Estado. O sea, el mismo presidente en funciones fue a pedir que llamaran al generalísimo otra vez como presidente y Trujillo entra entonces como presidente del 42 al 47. Se suprime la vicepresidencia y se aumenta a 5 años el periodo constitucional. Luego tuvo 2 más gomígrafos, luego de Mozo Peinado, luego de Troncoso de la Concha, Manuel de Jesús, que sus hijos, 2 de sus hijos fueron los 2 primeros gobernadores del Banco Central. 2 hijos de Troncoso de la Concha. Usted lo busca en la galería de gobernadores del Banco Central. Los 2 fueron, uno le entregó a su hermanito cuando se venció el plazo las riendas del Banco Central, fundado, si mal no recuerdo, en 1941. Entonces, síntomas: no había libertades civiles, no había separación de poderes, era una autarquía, no había libertad de expresión y no había libertad sindical, aunque hubo sindicatos. Ejemplo, no había libertades civiles. Toda esa maquinaria de terror trujillista, policíaco, militar, pero también de inteligencia, ojo, el CIN siguió igualito con otro nombre. No permitían las libertades públicas. Balaguer centralizó el poder legislativo, ejecutivo, judicial y económico, y todo el que quiera. No, el poder económico no, el poder económico siempre se ha gobernado y se saben cuáles son las familias que son dueñas del país. No libertad de expresión, no libertad sindical. Acuérdense de la lucha de Barbarín Mojica por el sindicato POASI, que es Sindicato de Arrimo Portuario, debería llamarse SIAPO, Sindicato de Arrimo Portuario,
pero le llamaban Poasi, Barbarín Mojica y su lucha tremenda. Y otros más, el caso de Guido Gil Díaz, el primer desaparecido que era asesor del sindicato del Central Romana, que lo apresaron en el puente Iguamo el 17 de enero del 67, cuando Balaguer no tenía ni 6 meses. Y nunca ha aparecido el cuerpo. No se sabe dónde lo tiraron, ni qué hicieron con él. Guido Gil Díaz. Por eso Guido Gómez Mazara, su padre Maximiliano Gómez el Moreno, muerto en Bruselas por una operación de la CIA, junto a Miriam Pinedo, que la mató supuestamente Manolo Plata, que era un infiltrado en el Movimiento Popular Dominicano, en el MPD. Por eso Guido se llama así, el doctor Guido Gómez Mazara. Entonces, no libertad sindical, marco de la Guerra Fría, no había libertades civiles, no había separación de poderes, no había libertad sindical y no había libertad de expresión. Entonces, por estos síntomas que estoy marcando aquí esta mañana, es que sostengo la tesis que la de Balaguer fue la segunda dictadura más cruenta, más cruel. Trujillo no ametralló población, Balaguer sí. Y un pseudodemócrata que viene después de Trujillo, nada menos que Jorge Blanco, también ametralló población. Y otro pseudodemócrata que viene después del triunvirato y de la Guerra Patria, Héctor García Godoy Cáceres, también ametralló la población. Entonces, hay que ver qué tan democrático, si era una democratura, o qué tan dictatorial fue el gobierno de Trujillo. De Trujillo, no, Dios mío, Trujillo me sale. De Balaguer, que es de Balaguer que estamos hablando. Entonces, el aparato militar, policíaco militar, Bosch no lo pudo tocar y Trujillo lo cogió ahí y le dio el seno, lo brincó y le sacó los gases y lo puso a su servicio. Balaguer, un hombre de baja estatura, andaba forrado aquí atrás de militares con ramos y con lente oscuro, el famoso anillo palaciego, aunque en el anillo palaciego había políticos como Aníbal Páez, no solo eran militares. Entonces, durante los 12 años, el mismo Balaguer le puso nombre a las estructuras criminales, represivas que habían y que operaban en la República Dominicana. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y el MAG operaban a la libre, y los jefes militares y policiales se reunían con ellos y hasta le tenían una oficinita privada en el Palacio y en las comandancias generales. Lo que se llamó luego fue Jefatura de Estado Mayor. Entonces, los incontrolables son gente que el mismo Balaguer dijo que no se pueden controlar, que no se puede evitar sus crímenes, que no se puede evitar su represión. Y en los incontrolables sobresale un señor que fue a un programa de Ercilio Veloz Burgos, el ingeniero Ramón Pérez Martínez, que le encargó a Balaguer en su último periodo de destruir, de desaparecer el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad, Citracode. Y él fue a la prensa a decir que sí, que él era el comandante, que él era el jefe de la banda colorada. Ahí voy a hacer un espacio para contar un par de cosas personales. Nuestra madre, una verdadera heroína. Yo me crié en Los Minas, frente al parque. Esa avenida Trujillo le puso Avenida Libertad. Está la calle La Fe. Y luego le quitaron el nombre, le pusieron el nombre de un golpista, del hombre que encabezó el movimiento cívico junto a Trujillo para tumbar a Horacio Vázquez, el presidente
Rafael Estrella Ureña. Usted averigua, y Estrella Ureña fue presidente como 2 meses y medio, de mandadero, de delegado de Trujillo. Es decir, ¿cuál es la gloria de este señor para darle una calle y tanto reconocimiento y tanto disparate? Entonces, 3 historias personales. Yo estudié en la escuela Juan Bautista Zafra. Comencé la escolaridad a los 12 años porque a mí me declararon tardío. Pero yo estaba ya formado y, por supuesto, alfabetizado en una escuela hogar que tenía mi madre, Yolanda Ramírez. Bueno, el fin es que una noche, casi frente a nosotros, al lado derecho del Parque de los Minas, vivía una muchacha muy linda llamada Rafaela Restituyo. Ella era novia de un joven a quien apodaban Tito, un muchacho tranquilo, que leía, no era problemático. Y un día Tito fue a visitar a su novia Rafelina, pero tenía que irse rápidamente a las 9 de la noche porque el terror arrancaba a las 8:59. Se escuchaban ráfagas en cualquier esquina de la ciudad para sembrar el terror. Mataban a cualquiera para que el cadáver lo vieran y sirviera de admonición, de amonestación a los ciudadanos para que no se metieran y supieran quién era Balaguer. Balaguer viene de la escuela de Trujillo, por eso él implanta y edita una dictadura 2.0, continuar la dictadura de Trujillo con otros tintes, con otros colores, perdón. A Tito no se sabe si él tenía militancia política, no se sabe si lo andaban buscando o si lo mataron por matar uno. Y a una cuadra, en una calle que no recuerdo el nombre, donde queda el templo evangélico, ametrallaron a Tito minutos después de despedirse con un abrazo y un beso de su novia Rafelina Restituyo. Ahí hubo más de 200 ráfagas de tiro y disparo en cantidad. Y nuestra madre nos tenía instruidos a pegar pecho, tírense de barriga, cuando sonaban todos esos tiros. Y la luz se iba siempre. Conectaban la luz y comenzaba la balacera. Mataron a Tito, terriblemente criminal, alevoso, incalificable. Mataron a ese joven a escasos 100 metros de haberse despedido de su amada novia. Otro espectáculo. Yo estudiaba en la escuela Juan Bautista Zafra. Íbamos avanzando por la calle 4 de agosto de Los Minas, barrio San Antonio, que está a la misma puerta del cementerio de Vietnam. Tenía una paredita como de 3 o 4 bloques. Era lo que tenía, ahora tiene una más larga. Y recuerdo que habían matado 2 jóvenes, los centros del terror y tortura. Podía ser Fuerza Armada, policía, ellos trabajaban juntos. Y los picochatos, es decir, los calieses y los jefes del terror, DNI, toda esa vaina, y organismos de seguridad del Estado. Serán organismos criminales del gobierno, para decirlo más fácil. E íbamos los estudiantes marchando y llevaban los 2 féretros. Como a 200 metros o 180 metros antes de la entrada del cementerio, donde le íbamos a dar cristiana sepultura. Ahí apareció la policía, aparecieron militares, aparecieron civiles disparando hasta con fusiles, salimos huyendo, soltaron los 2 cadáveres y yo vi cuando estaban volando la pared del cementerio, ametrallaron ahí 2 jóvenes que iban a cruzar. Y los cadáveres, los cuerpos sin vida cayeron de este lado. Se llevaron el cadáver. ¿Pero qué había pasado minutos antes?
que de un vehículo cepillo crema Volkswagen que estaba estacionado frente a una casa en construcción que tenía una rampa y un plato echado, salió el doctor José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masas de la República, de nuestra historia política, para dar una arenga. Peña Gómez desapareció, el cepillo desapareció, y yo volví a ver a Peña Gómez en el 95, cuando yo estaba en San Francisco como inspector de homicidios en la casa del doctor Siquio NG de la Rosa, que era síndico. Ahí tienen dos ejemplos de dos vivencias. Entonces, dentro de todos esos 12 años de esa segunda dictadura, el martirologio de la izquierda, pero que no eran izquierdistas todos, eran jóvenes que querían libertad, no era que querían otra Cuba en el Caribe necesariamente, no eran comunistas todos, ellos querían un régimen, un gobierno de libertades. Entonces, Balaguer mató más gente que Trujillo, porque Trujillo lo que tiene son muertos famosos. Ahí están las hermanas Mirabal, que ni mencionan y sacaron del museo a Rufino de la Cruz, el chofer que compartió su misma suerte, para no mandarle parte de los ingresos que manda el Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Museos a la familia. Una sola hija tuvo, Miledis Pantaleón, no sé si murió, yo la visité en 2007 y publiqué un artículo en Clave Digital que se llama ¿Quién rayos es Rufino de la Cruz? Entonces, le recogieron el destornillador, la lanilla, su cédula, la foto de su boda y su gorra, y se la mandaron a la familia para no mandarle un chele de los ingresos del Museo Hermanas Mirabal, lo que le manda el presupuesto nacional y lo que ellos consiguen por las entradas y por los recuerdos y todas las cosas. Bueno, hay gente que viven del apellido. No sé si es el caso del apellido Mirabal. Entonces, cuando Balaguer hubo una ultraderecha de terror y aplicó una política de varilla y cemento. En cierto sentido, él continuó la obra de Trujillo, porque Trujillo fue que hizo este país. Eso no se puede negar. Pero Balaguer, como cosa positiva y en justicia hay que decir aquí, sembró cada rincón del país de edificios y casas, edificios de apartamentos y casas, y las rifaba en la Lotería Nacional, para que personas que nunca pensaron tener un techo propio, la tuvieran. Y estableció la política de varilla y cemento, las grandes obras. La 27 de febrero, que la oposición, el PRD, dijo, eso es para que los dominicanos paseen su miseria, esa avenida tan grande. Bueno, métase a manejar en la 27 ahora, 50 años después. Entonces, retomando, ya hablamos del tema de la carta que mandaron el 24 de octubre del 61, pidiéndole a Balaguer, que era presidente, que cancelara un grupo. Entonces, la banda colorada, el régimen del terror, la ultraderecha gobernando y el continuismo político. En eso Balaguer se dio famoso. Gobernó 66-70, asumió 1 de julio del 66. 70-74, el 70 fue un año desgarrador. Yo tenía 12 años en ese tiempo. Fue un año desgarrador, un año sangriento y criminal, ese de 1970, que había un mensaje, un anuncio de ron por Johnny Ventura. Yo lo voy a tararear, yo soy muy desafinado. Decía, decídete, anímate, cógele el pasito al 70, ponte en el sabor que contenta, ponte en moda con Brugal. 1970, me acuerdo como ahora. Entonces, recuerden que saliendo de Trujillo, me voy a devolver un poco,
Se habló de Navidad con libertad, incluso en un libro que yo tengo ahí. ¿Qué Navidad con libertad si lo que vino fue el terror? Peor que los tiempos de la Revolución Burguesa o Francesa. Entonces, Trujillo tuvo muertos famosos, pero Balaguer mató más. Guido Gil Díaz, Homero Hernández, Otto Morales, Henry Segarra Santos, cuyo cadáver jamás ha aparecido, Amin Abel Hasbún, ¿verdad? Maximiliano Gómez, Sagrario Elcira Díaz Santiago durante el ametrallamiento de la UAS, que la revista Ahora, que yo la tenía, lo tituló El monólogo de las balas, donde se ve que van huyendo con Sagrario, herida de bala en la cabeza, y murió como los 2 o 3 días. También murió Miriam Pinedo, y así por el estilo. Había una carta blanca para las operaciones de la CIA y del MAC junto con militares norteamericanos, militares dominicanos y policía. Entonces, esa ocupación de la UAS, ellos pedían $500,000 para la universidad, $500,000, es decir, 500,000 pesos de presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Oigan eso. Entonces, hay muchos muertos y muchas muertes, pero quizá la más estrujante, la más conmovedora, y no los he mencionado a todos, es la del 24 de septiembre de 1970, cuando matan una de las mentes más preclaras, uno de los hombres más inteligentes que ha nacido aquí, Amin Abel Hasbún. Las calificaciones, el score que él logró en la UAS, cuando se graduó de ingeniero, creo que en el 64, 65, por ahí, fue superado como en el 2002, más de 50 años después. Ya ustedes saben el nivel que tenía ese hombre y el nivel de compromiso. Entonces, su esposa Mirna Santos, que fue diputada, la tratamos cuando estábamos de servicio en Puerto Plata, de 2000 a 2000, finales de 2001, 1 año 8 meses. Estaba con su hijo pequeño, como de 2 años, y estaba embarazada. Ahí en la San Martín, en una segunda planta, se presentó el servicio secreto y dicen, no necesariamente es cierto, que el raso Hermógenes López Acosta fue que mató a Amin Abel Hasbún. Pero por si no lo sabían, el representante del Ministerio Público, el fiscal que fue a apresar por enésima vez a Amin Abel Hasbún, ese día de las Mercedes de 1970, en la avenida San Martín, ¿verdad? Doña Mirna Santos estaba embarazada. Fue Tucídides Martínez Jaule, hermano de ese mártir de la prensa de los 12 años, Orlando Martínez Jaule, de las Matas de Farfán, que a la entrada tiene un busto enorme a su memoria. Y también hermano de Orlando Martínez, Tucídides Martínez, era fiscal. Y hubo también otro hermano, que no recuerdo el nombre, que también murió. Y el magistrado, de manera irresponsable, cómplice y criminal, agarra y le dice que se va a retirar. Y le dice a mí, no, pero no se vaya, magistrado, que esta gente me van a matar. Nada más bajó el magistrado, cerró la puerta, y eso a mí lo estaba alando para que no se fuera. Y Hermógenes López Acosta, tío de una muchacha que fue novia mía en el siglo pasado, de dulce recordación, le explotó la cabeza. Y esa foto tremenda, dramática, de un pozo de sangre, pues fue la primera plana del periódico El Nacional. Pero también en esos 12 años hubo muchísimas deportaciones, como Plinio Matos Moquete, que tuvo que regresar después
cuando asumió el poder Antonio Guzmán Fernández. Está también el caso de Silvano Lora, que publicaba en la revista Ahora, y Silvano Lora, un maestro de las artes plásticas dominicanas, trabajó con Trujillo, fue colaborador de Trujillo en su mocedad, en su juventud, en las ilustraciones de la cartilla cívica, que fue una especie de libro rojo de Mao, que publicó Trujillo para mantener a la persona educada. Y luego, un intelectual llamado Leonel Fernández quitó de las escuelas la educación moral y cívica. Entonces Silvano Lora hizo un artículo terrible. Silvano Lora lo deportaron, luego le permitieron regresar. Y ahí él mandó un artículo terrible en la revista Ahora y El Nacional contra Balaguer, diciendo: si la corrupción se para en las puertas de sus despachos, si usted no tiene nada que ver con las muertes, con las deportaciones, con las torturas, con las desapariciones, usted debería entonces montarse en un avión y despegar e irse de este país. Entonces, Silvano Lora colaboró con Trujillo, pero también se alió al Partido Comunista Dominicano, PSD, y murió ya de edad y enfermedades propias de la edad. Entonces, ahí en los 12 años, sonó un enemigo interno llamado Camaño Deñó, que su papá fue secretario de las Fuerzas Armadas, el teniente general Fausto Camaño Medina, cuando Trujillo, y era ahijado de Trujillo. Camaño era ahijado de Trujillo. Camaño fue el que comandó la unidad, una goleta, para deportar al presidente Juan Bosch por el muelle Don Diego el 25 de septiembre del 63. Camaño fue represivo, matando gente en las matanzas de Palmasola en 1962 durante el Consejo de Estado. Camaño reprimió a los cañeros del Este acremente. Y Camaño fue el comandante también de los temibles cascos blancos, que luego se convirtieron en ¿qué? En los cascos negros. Entonces sobresale también un jefe militar llamado Elías Wessing y Wessing, el hombre que volvió las armas de la República contra el pueblo, que mandó una hilera de tanques de más de 1 kilómetro, según narra Claudio Camaño en su libro, hacia cruzar el único puente que había, que era el puente Duarte, construido por Trujillo, que está igualito ahí. Balaguer lo presenta como el conspirador impenitente. Él era un militar activo, no lo pensionaron, no lo cancelaron, y Balaguer fue al Canal 4, y de ahí se hizo una cadena nacional en la que se presenta a Wessing como este conspirador impenitente. Lo deportan, no, lo sacan del país y lo designan agregado militar en Londres para mantenerlo vigilado con el MI6. Entonces Balaguer, ya tenemos más de 1 hora, Balaguer hizo un crossover, Balaguer hizo un salto de cómo gobernar después de Trujillo, con la herencia de Trujillo, a expensas del poder de Trujillo y a pesar de Trujillo. Ese fue el salto que hizo de una dictadura declarada cuando Trujillo a una democratura o a una dicta blanda con Balaguer. Es lo que yo llamo, usted puede estar o no de acuerdo conmigo, la segunda dictadura. Entonces, en 1970, hay una mosca molestando, se habla del lema en el 74, con votos o con botas, para que Balaguer siga. Balaguer siguió 70-74, 66-70, 70-74, 74-78, 12 años. Entonces, hay que ver un detalle del papel de la prensa durante los 12 años. Existían en la mañana el Listín Diario y el Caribe. El Listín es un periódico conservador de siempre, fundado el 1 de agosto de 1888.
Y el Caribe fue fundado por Trujillo con dinero público en 1948. Y en una treta jurídica, Germán Emilio Ornes se quedó con el Caribe, como que eso era de él y se lo cogió. Hay que usar las palabras como son y con nombres. Entonces, en la tarde, tenemos que se fundó en 1966, después de Balaguer asumir, el periódico El Nacional, que fue un verdadero bastión por los derechos humanos, que fue un verdadero bastión por las libertades públicas. Y también, eso fue en 1966, y en el 70 se fundó el periódico La Noticia, Candela, ardiendo. Y Última Hora vino en 1973. Y creo que ese mismo año fue fundado aquí en Santiago el periódico El Sol. Entonces, durante la dictablanda o la democradura de Balaguer, hubo muchísima más represión, muchísimos más muertos que en los 30.3 años de Trujillo. Trujillo es el hombre sobre el cual se han vaciado más calumnias, más mentiras y más distorsiones históricas. No estamos diciendo que era un santo, ni estamos diciendo que era bueno. Estamos tratando de que se le coloque en su verdadero lugar. Porque para cerrar tengo una provocación. Si Trujillo no construye el país en todas sus instituciones, en su legislación, si Trujillo no hace lo que hizo haciendo este país del 30 al 61, los falsos demócratas, los asaltantes del poder, esos oligarcas de los que les leí ahí en la página 109 de ese libro, no hayan que robarse, que repartirse, ni que entregar al poder extranjero. 1 hora 7 minutos de este análisis de la segunda dictadura. Si llegó hasta aquí, suscríbase. Si se lo halló largo, véalo por pedazos. Muchas gracias.